Hola a todos, buenas noches. Señores, empezamos el webinar sobre el curso general de encofrados y andamios para obras civiles y edificaciones. Antes que nada, presentar la empresa. Somos Jade Consulting. Jade Consulting es una empresa o un centro de certificación de competencia laboral en el caso de encofrado modular. ¿Qué significa? Nosotros reconocemos tu experiencia, reconocemos tus conocimientos que has obtenido a través del tiempo y los certificamos con el respaldo del Ministerio de Trabajo. Certificación de competencia laboral en encofrado modular o encofrado europeo. ¿Sí? Tus años de experiencia lo podemos certificar para que tengas un reconocimiento formal de tus conocimientos. ¿Sí? Esto tiene un proceso que viene a ser tanto una admisión donde se recibe la documentación, se hace una orientación al trabajador, hacemos una evaluación de desempeño o práctica, una evaluación teórica también, para posteriormente llegar al objetivo que es certificar tus competencias laborales. Jade Consulting también realiza capacitaciones teórico-práctica en encofrado en andamio. Como podemos apreciar en la fotografía o en la imagen, estamos realizando una capacitación práctica de encofrado. ¿Qué encofrado? Encofrado europeo. No trabajamos con encofrado de madera, porque con encofrado de madera no te vas a encontrar en proyectos importantes de industria o de infraestructura. Nos encontramos con encofrado europeo, ¿no? Encofrado modular, industrializado. Realizamos capacitaciones con estos sistemas, con sistemas con los cuales te vas a encontrar en un proyecto importante. Y si hablamos de andamio, también realizamos capacitaciones con andamio multidireccional, que es el andamio con el cual te vas a encontrar en proyectos mineros, proyectos de infraestructura, proyectos de energía, proyectos de industria. En el curso armamos y desarmamos andamio multidireccional. ¿Sí? Tenemos un libro, yo soy autor, editor del primer libro de encofrados y andamios en el Perú y en Sudamérica. Es un libro que tiene el respaldo de todas las casas de encofrado y andamio. Son las principales empresas encofrado que han aportado imágenes, conocimientos, información en este libro. ¿Sí? Repito, orientado a encofrado y andamio industrializado. El libro se encuentra en las principales librerías técnicas, como es la Libún, que son librerías universitarias, en Colegio de Ingenieros, en librerías privadas, en la Biblioteca Nacional también, si quieren revisar el libro, instituciones como Costos Educa, entre otros. Bueno, señores, vamos a hablar ahora de encofrados y andamios para obras civiles y edificaciones, que es el curso general que realizamos nosotros con una frecuencia mensual. Este curso lo venimos dictando desde hace 7 años. ¿Sí? Desde el 2015 empezamos a dictar estos cursos a profesionales, a técnicos, a trabajadores ligados al campo de la construcción que quieren conocer más sobre encofrados europeos, andamios europeos, ¿sí? Sobre todo multidireccionales. En este webinar vamos a hablar un poco del contenido del curso, del contenido, de qué trata, qué vamos a hablar en un curso general de encofrados y andamios. ¿Sí? Antes que nada, siempre voy a empezar, señores, como ustedes, de repente los que han llevado el curso ya me conocen, siempre comenzamos analizando la sectorización de construcción en el país. Tenemos proyectos de edificaciones y proyectos de obras civiles. Dentro de proyectos de edificaciones contamos con proyectos residenciales o no residenciales. Y en obras civiles contamos con proyectos de minería, industria, energía e infraestructura, que son los principales proyectos o sectorización que tiene la construcción en el país. Si hablamos de edificaciones, vamos a hablar de proyectos residenciales y no residenciales. ¿Cuáles son los proyectos residenciales? Proyectos que están en el sector AB, por ejemplo, un edificio inmobiliario con 60, 80 departamentos o viviendas. Y una edificación residencial del sector CD, estamos hablando de un proyecto inmobiliario como vivienda masiva o interés social, donde se tiene más de 2.000 o 3.000 viviendas o departamentos. ¿Sí?
Dentro de no residencial estamos con los proyectos de oficinas o centros comerciales. En esta imagen podemos apreciar la construcción de un proyecto de oficinas muy conocido que es el Banco de la Nación, que se realizó el año 2014-2015, donde se aplicaron muchos sistemas de encofrado de andamio importantes. Nosotros no tenemos nada que envidiar como país de el uso o en el uso de sistemas modernos de encofrado de andamios. Dentro de la sectorización de obras civiles tenemos proyectos de minería, industria, energía e infraestructura. Me refiero a moles de concreto, como en minería, que vienen a ser chancadores primarios, molino SAC, molino bolas. Dentro de industria podemos hablar de estructuras de concreto, por ejemplo, para plantas cementeras, que son intercambiadores de calor, prensas, enfriadores, ciclones, entre otros. En energía estamos hablando de proyectos que generan energía, centrales térmicas, centrales eólicas, centrales hidroeléctricas. Y en infraestructura, principalmente proyectos que se impulsan o son impulsados por el Estado, ¿no? Túneles, carreteras, puentes, entre otros. En esta imagen, por ejemplo, podemos apreciar la construcción de un chancador primario, exactamente en Toquepala, que se hizo el año 2011, 2012, si no me equivoco. Y en una sola imagen podemos ver varios sistemas de encofrado y andamio. Tenemos encofrado de muro, andamio para colocación de encofrado y acero, sistemas trepantes premontados, sistemas trepantes a una cara, trepantes especiales, andamio para soporte de losa, sistema de reapuntalamiento, entre otros. Igual, en una sola imagen, varios sistemas industrializados de encofrado y andamio. Ahora, señores, los encofrados y andamios también tienen una sectorización. Hablamos de encofrado para muros, encofrado para losas y vigas, plataformas de ayuda o sistemas trepantes, andamios, velocidad de vaciado, que viene a ser conocer la presión que ejerce el concreto al encofrado, el uso y cuidado o uso y mal uso de los encofrados y andamios, y seguridad de encofrados y andamios. Es la sectorización también que se tiene en encofrados y andamios industrializados. Esta diapositiva, señores, que vemos a continuación, viene a ser el alma o el objetivo de nuestro curso general de encofrados y andamios. Ojo, no es un curso donde vamos a enseñar a diseñar encofrado, ese no es el objetivo. Lo que queremos en este curso es que el participante pueda analizar, evaluar y determinar el tipo de encofrado para cualquier tipo de proyecto. Porque como ustedes podrán también entender, no se utiliza el mismo encofrado en un proyecto de oficina que un proyecto de un chancador primario de un proyecto minero. Son diferentes estructuras, diferentes procesos constructivos y obviamente diferentes tipos de encofrado. Y la gran pregunta es, ¿qué encofrado y andamio debo utilizar para mi proyecto? Ese es el alma de nuestro curso general. Y eso es lo que nosotros vamos a enseñar en el transcurso de 12 horas de capacitación, que está dividido en 3 módulos. El primer módulo es elementos verticales y horizontales. Segundo módulo, sistemas trepantes. Tercer módulo, andamio y velocidad de vaciado. ¿Sí? Luego del curso, usted va a estar usted va a tener el conocimiento necesario para poder determinar y evaluar diferentes sistemas de encofrado para determinados proyectos. Eso es lo importante de este curso, el objetivo del curso. ¿Sí? Hablemos un poco del capítulo 1, que viene a ser encofrado modular, encofrado para muros o columnas. En este capítulo vamos a conocer el concepto del encofrado, sus principales componentes y tipos de encofrado para verticales. Como concepto, por ejemplo, el encofrado viene a ser, en palabras sencillas, es un molde donde vamos a vaciar concreto, el concreto va a fraguar y vamos a retirar el molde, ¿sí? En palabras un poco más técnicas viene a ser tecnología aplicada al concreto, ¿sí? Este molde o esta tecnología por su material va a variar. Puede ser 100% metálico, 100% de madera, puede ser una combinación madera con metal, que significa marco metálico, superficie contacto de madera,
podemos tener 100% de aluminio para determinado tipo de proyectos o 100% de polímero o plástico, ¿no? Conocido como plástico. Se dan cuenta que por el material el encofrado va a variar, ¿sí? Al momento de analizar los componentes, en el curso vamos a analizar a detalle cada componente de un encofrado modular, encofrado por elementos verticales, que viene a ser, por ejemplo, la superficie de contacto, la plataforma de vaciado, los elementos de unión, los paneles en sí, la fijación entre paneles. Esto es muy importante porque la fijación de los paneles vienen a ser los elementos que van a soportar la presión hidrostática del concreto. El sistema de aplome, la unión de aplome a panel y el punto de fijación. Todos estos componentes, señores, vienen a ser el factor común de todas las empresas de encofrado en el mundo. No vamos a hacer un curso orientado a un proveedor, vamos a hablar de manera general, cómo se comportan o de qué se componen todos los tipos de encofrado. Por ejemplo, en elementos de fijación vamos a revisar y analizar todas las diferentes formas y tipos de fijación a la presión hidrostática del concreto, ¿sí? Siendo la más conocida, estos 4 componentes, que viene a ser una barra dívida, conocida en las obras como espárrago, las tuercas, conocidas en las obras como mariposas, ¿no? El tubo de PVC y el cono de PVC. Vamos a analizar su resistencia, su objetivo, el fin que tienen estos componentes y su procedimiento constructivo. Así como también el sistema de aplome, ¿para qué sirve? Y resolver preguntas como, ¿hasta qué altura podemos vaciar un muro en una sola etapa? ¿Sí? Ustedes van a notar en el curso que esta altura va a depender de la capacidad o contar con un elemento adecuado para poder mantener vertical el muro, ¿sí? Vamos a hacer ejemplos, vamos a determinar el ángulo para poder aplomar correctamente un panel de encofrado. Luego, señores, y luego de analizar todos los componentes del encofrado y que quede bien claro el porqué de las cosas o por qué los componentes o cómo funcionan, entraremos a los diferentes tipos de encofrado. ¿Cuáles son los encofrados que existen para elementos verticales? Analizaremos todos, como un encofrado manoportable, un encofrado de plástico de polímero, de marco liviano, de marco pesado, un encofrado de vigas no de elementos horizontales, ¿no? A veces se confunden, de vigas como material. Un encofrado curvo, de aluminio a una cara, tipo túnel, calzadura, muro anclado, pilotes anclados, muro pantalla, incluso entibados, ¿sí? Esto vienen a ser todos los diferentes tipos de encofrado para elementos verticales, placas o columnas. Damos un ejemplo de un encofrado manoportable. Como su nombre lo indica, es un encofrado que se puede trasladar de manera manual. Está formado o conformado por perfiles metálicos, platinas metálicas. El elemento de unión en este caso son accesorios pequeños que van a unir los paneles, pero solamente lo unen, no lo alinean. Es por eso que una característica interesante es que requiere uso de alineadores. Y lo más importante, que es la parte técnica, es cuál es su resistencia a la presión del concreto, que viene a ser entre 35 y 45 kilonewton por metro cuadrado. Aprenderemos a traducir también de kilonewton a kilos, porque todas las empresas europeas de encofrado trabajan en kilonewton. Nosotros trabajamos en kilos. Yo le voy a enseñar a traducir kilonewton a kilos y cómo usarlo con respecto a la velocidad de vaciado, ¿sí? Revisaremos también otro tipo de encofrado muy interesante que se está utilizando en edificaciones, que viene a ser el encofrado de marco liviano, todavía manoportables, bueno, ya entre 2 personas, pero manoportable aún. Ya no necesita alineadores porque su elemento de unión va a unir el panel y lo va a alinear también, ¿sí? Lo une, lo sella y lo alinea. Entonces vas a tener menos accesorios. ¿Qué significa menos accesorios? Menos acarreo, menos logística. Tal vez es un sistema que cuesta un poco más caro, pero te da otros beneficios, ¿sí? Importante conocer la presión que puede resistir el sistema. En este caso está entre 45 y 65 kilonewton por metro cuadrado, ¿sí?
Siguiente tipo de encofrado, o uno de los encofrados que analizaremos a detalle, son los encofrados de marco pesado. Son los encofrados que se utilizan en proyectos mineros, proyectos de industria. Son sistemas tan pesados que no se pueden maniobrar con personas. Un panel tiene un peso promedio de 300 kilos. Y 300 kilos, señores, no lo cargan dos personas, ni cuatro, ni seis. Ya necesitas el apoyo 100% de una grúa. No requiere alineadores tampoco. Y como es un panel más robusto, un sistema más fuerte, tiene una resistencia a la presión del concreto entre 65 y 85 kilonewton. Se dan cuenta que a medida que va aumentando de peso y es más robusto, tiene mayor resistencia a la presión del concreto como sistema. En el capítulo 2, señores, encofrado para elementos horizontales y vigas, analizaremos, antes de empezar a analizar los encofrados, vamos a conocer e identificar los diferentes tipos de tecnologías que existen para construir una losa, que puede ser aligerada, maciza, prefabricada, viga prefabricada, losa nervada, post-tensada, colaborante. Incluso me faltan ya actualizar porque también ha aparecido la viga acero y la losa alveolar. ¿Se dan cuenta? Las tecnologías de construcción van apareciendo y es muy importante conocerlas para este capítulo, señores, recuerden, porque se encofran diferente, ¿sí? No se encofra igual una losa prefabricada que una losa post-tensada. Y nosotros como constructores, no recomiendo que seamos especialistas en esas tecnologías, pero sí conocer conceptos básicos, el procedimiento constructivo básico de esas tecnologías, porque se encofran diferente. Y es importante porque tenemos que calcular y conocer el impacto económico, ¿sí?, que significa encofrar de manera diferente esas tecnologías. Lo vamos a aprender también en este curso general, ¿sí? Entraremos del mismo modo que el capítulo 1 a ver el concepto, los componentes y los tipos. En el concepto podemos apreciar que tiene como función principal servir de soporte a las cargas de concreto, principalmente estática. Lo que pesa la losa por metro cuadrado en una determinada área tributaria es lo que tiene que soportar el apuntalamiento, ¿sí? Estamos hablando de estática. Veremos los componentes que conforman un encofrado de losa, que viene a ser el trípode, el puntal, el cabezal, la viga principal, la viga secundaria y la superficie de contacto. Todos estos componentes tienen un porqué, tienen resistencias, tienen propiedades técnicas que lo vamos a analizar en este curso, ¿sí? Como por ejemplo, preguntas como ¿de qué depende la separación de las vigas principales o las vigas primarias o las soleras, como suelen llamar los trabajadores? ¿O de qué depende la separación de las vigas secundarias, ¿no?, que viene a ser que viene a ser en obra, que están más densas, están más cercanas, ¿no? El por qué van más cerca, ¿sí? Y analizaremos cada uno de los componentes. Dentro, por ejemplo, de los tipos de encofrado de losas, tenemos que se dividen en dos, cuando son losas bajas o cuando son losas altas. Losas bajas, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto de oficinas o vivienda, y losas altas cuando tenemos proyectos como centros comerciales o obras civiles, ¿sí? Cuando tenemos losas bajas, lo resolvemos, señores, con puntales. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hemos visto hace un momento. El trípode, el puntal, el cabezal, viga principal, viga secundaria y superficie de contacto. Cuando tenemos losas altas, como en obras civiles, por ejemplo, este edificio de enfriador, ya aparecen sistemas interesantes. Por ejemplo, puntales de aluminio. ¿Y por qué de aluminio? Por su bajo peso y gran capacidad de carga. Se empalman entre sí varios puntales de aluminio y se arriostran, o sea, se arriostran 4 puntales de aluminio por medio de marcos metálicos para generar torres de carga. Una segunda variante existente para resolver una losa alta viene a ser los marcos y crucetas, ¿no? Como su nombre lo indica, formado por marcos metálicos, crucetas metálicas, ¿sí? Así va creciendo en altura una torre de carga.
Con andamios también se puede hacer soporte de losa, con andamios multidireccionales sobre todo, porque va a depender la distancia de la riostra horizontal para garantizar una capacidad de carga. Esto también vamos a ver en el capítulo de andamios. Entonces, las tres variantes más importantes para resolver una losa alta, son 5 en total. En este webinar estamos viendo 3. O bien lo resolvemos con puntales de aluminio, con marcos y crucetas, o con andamio. De esa manera resolvemos un soporte de losa alto. Analizaremos también otras variantes como son las torres de carga y los andamios reforzados. En la parte superior, o sea, este primer tramo se llama apuntalamiento. En la parte superior ya entra la viga principal, la viga secundaria y la superficie de contacto, que esto se va a repetir en cualquiera de los casos, ¿no? En nuestro capítulo 3 vamos a revisar los sistemas trepantes, que son las plataformas, yo le llamo plataformas de apoyo, ¿sí? ¿Por qué les pongo ese nombre? Porque van a servir de apoyo al trabajador para realizar el encofrado del muro perimetral externo, ¿no? Donde necesitas una plataforma que te ayude a realizar el encofrado de manera segura en todo el perímetro externo de una edificación o de una construcción. ¿Cuál es el concepto de un sistema trepante? Es evitar altas presiones de hormigonado, ¿sí? No es lo mismo vaciar 15 metros de altura en una sola etapa que vaciarlo en 3 etapas de 5. Reutilizar y amortizar el material del encofrado, igual. No es lo mismo, señores, encofrar 15 metros de altura que encofrar 5 metros y reutilizarlo en el tiempo. Y lo más importante es trabajar con seguridad en altura. Analizaremos los tipos de sistemas trepantes, que vienen a ser, bueno, además de sus componentes, que son las plataformas, las escuadras, los tubos de arriostre y la plataforma colgante. Veremos para qué sirve, cómo se aseguran. Dentro de los tipos, en el curso general, aprenderemos, por ejemplo, la trepa encofrados, la trepa plataforma, plataforma premontada, ascensores a una cara. Revisaremos también los sistemas autotrepantes y todas las familias que existen ahí, que es muy, muy interesante porque sistemas autotrepantes se utilizan en rascacielos. Nosotros como país, ¿hemos usado sistema autotrepante? Sí, y hemos utilizado todas las familias prácticamente, en varios proyectos. Empezando del año 2010, en la construcción del intercambiador de calor de Cementos Lima, que tiene 150 metros. Fue donde se tuvo la primera aplicación de sistema autotrepante en nuestro país, en las columnas. Protección perimetral o protección de borde, donde también se aplica sistema autotrepante. Incluso revisaremos el sistema deslizante, que viene a ser un encofrado, bueno, no es un encofrado trepante, pero está dentro de la categoría de plataformas de apoyo para muros perimetrales. Por ejemplo, tomaremos la trepa encofrado. ¿Qué es una trepa encofrado? Yo le llamo trepa encofrado cuando la trepa y el encofrado van unidos, como un solo bloque. La grúa lo lleva en una sola maniobra a un siguiente nivel. Una trepa plataforma es aquella, como vemos en la imagen, donde el encofrado y la trepa van separados. ¿Por qué van separados? Porque tiene diferente altura en el siguiente nivel. Entonces el encofrado tiene que bajar, tiene que modificarse y regresar. Entonces tiene que ir separado. Como vemos en este procedimiento, desencoframos, sube los sistemas trepantes, ¿sí? Y regresa el encofrado. En el capítulo 4, señores, revisaremos los andamios, todos los tipos de andamio que hay en el mundo prácticamente, las variantes, tanto globalización del andamio en el mundo como los andamios que están en nuestro país. Nos centralizaremos al andamio multidireccional, que es el andamio usado en proyectos mineros, proyectos de industria. Revisaremos el andamio de fachada, que es tipo marco, y el multidireccional, donde tenemos muchas variantes, ¿no? Escaleras, puentes, obras civiles, plataformas, eventos y escenarios, industria, soporte de losa y viga también, ¿sí?
escaleras de acceso, andamio para construcción, en proyectos de industria, donde tiene soldadura, colocación de perno, soporte de carga, muy interesante también, andamio como soporte de carga, soporte concreto. Y por último, señores, entraremos al capítulo 5, que viene a ser velocidad de vaciado. Este capítulo es muy importante y está muy ligado al capítulo 1. ¿Por qué está ligado al capítulo 1? Porque el capítulo 1 viene a ser encofrado de muros y es indispensable conocer y determinar cuál es la presión que ejerce el concreto al encofrado, ¿sí? Para resolver preguntas en pleno vaciado, por ejemplo, nosotros como constructores debemos conocer cuál es la velocidad de vaciado, cuál es la presión que ejerce el concreto al encofrado y cuánto resiste nuestro encofrado. ¿Se dan cuenta? Son preguntas básicas que todo constructor debe saber al momento de hacer un vaciado. Analizaremos por qué los muros se pansean, se deforman, se pansean o revientan incluso, ¿no? Perdiendo concreto, perdiendo material, perdiendo dinero, ¿no? En este incidente. Bueno, señores, les acabo de comentar de manera resumida en este webinar de qué trataremos en el curso general. Como pueden apreciar, no vamos a diseñar. Siempre se confunden que voy a enseñar a diseñar encofrado. Los que diseñan el encofrado son las empresas proveedores de encofrado. Lo que nosotros tenemos que hacer es determinar el tipo de encofrado para determinado proyecto. O sea, analizar el tipo de encofrado a usar en un determinado proyecto, sea de edificación o de obra civil. Vamos a ver muchos casos. Yo me voy a centralizar en procedimientos constructivos y cómo se aplica el encofrado en este tipo de proceso constructivo, ¿sí? Los invito a participar, señores, de este curso general. Inicia ya pronto. Tiene una frecuencia mensual. Yo los invito a participar en el próximo curso. Señores, por favor, los invito también a seguir nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, donde van a ver videos demostrativos, tips, y algunos procedimientos constructivos de encofrado, ¿sí? Bueno, señores, muchísimas gracias y nos vemos en un curso, en una capacitación, una certificación o una otra conferencia. Muchas gracias. Saludos.